Buen día a todos, espero y se sigan encontrando muy bien en su casa. Espero y estén aprovechando el tiempo en esta cuarentena y el día de hoy vamos a continuar con un nuevo video. La semana pasada hablamos sobre las características de las obras de teatro y el día de hoy vamos a hablar sobre los elementos. Entonces tenemos que saber la diferencia entre elementos y características. Un elemento es aquello que conforma las cosas. En cambio, una característica es aquello que lo distingue, lo hace único, individual y particular a diferencia de los demás. Entonces, basados en estos conceptos, vamos a ver que el día de hoy nos toca analizar aquello que compone básicamente a las obras de teatro. Entonces, pon mucha atención, ya que con esto vamos a realizar nuestra actividad dentro de la plataforma. Comenzamos. Punto número 1 o característica número 1 es el guión. Toda obra de teatro debe tener un guión escrito, ya que es ahí donde se plasma todas las ideas que el escritor tuvo para realizar la obra, desde los diálogos, la escenografía, las luces, el audio, todos los detalles acerca de la obra van escritas dentro del guión. Un guión se divide o se conforma básicamente de dos cosas, de actos y escenas. Los actos pueden ser de acuerdo a los que el escritor haya determinado, pueden ser un acto, pueden ser dos, pueden ser tres, eso ya lo decide o lo determina el mismo escritor, y las escenas van dentro de los actos, ¿sí? Entonces también dentro de un acto puede haber dos escenas, tres, una, eso también lo decide el mismo escritor. Entonces, con esto nos damos cuenta que el guión es también una parte indispensable, ¿sí? Número 2. Como número 2 tenemos los actores. Los actores pues son aquellas personas que representan a los personajes que incluye la obra de teatro y básicamente son tres. Tenemos al protagonista, que es el personaje principal, tenemos al antagonista, que es el rival o el villano de la obra, y tenemos los personajes secundarios y terciarios. Estos personajes secundarios son aquellos que se relacionan directamente con el protagonista. Por ejemplo, puede ser su papá, puede ser su hermano, puede ser su prometida, puede ser cualquier persona cercana al protagonista. Los personajes terciarios ya son aquellos personajes que entran dentro de la obra pero no tienen un papel estelar y la obra puede continuar como si nada a pesar de que ellos no estén, ¿sí? Entonces, los personajes y los actores que van a representar la obra son otro elemento indispensable dentro de la representación. Vamos al número 3. El número 3 es la escenografía. La escenografía es el ambiente en donde se desarrolla la obra de teatro o donde se va a desarrollar. Una obra de teatro puede tener varios ambientes, entonces sí es muy importante que el escritor defina en el guión los ambientes que va a necesitar. Sí, puede ser que en una escena estén en el bosque, en otra escena estén en la casa, en otra escena estén en la playa. Eso ya lo va determinando la obra de teatro. Sin embargo, es muy importante que al momento de realizar los escenarios utilicemos mucho la creatividad, ya que de eso va a depender el éxito de la representación de la obra. Cuando la obra se presente, si el escenario es muy impactante y muy bien hecho, muy realizado, la obra va a tener una muy buena respuesta. Si no es muy bien hecho o no es muy bien atractivo el escenario, entonces no va a tener una fructífera representación, ¿sí? Entonces, para que tengas una buena obra de teatro, también debes de tener en cuenta una muy buena escenografía. Número 4. Como número 4 tenemos a la audiencia. La audiencia pues es el público que va a asistir a nuestra obra y puede ser determinada de acuerdo a lo que vaya dirigido o a quien yo vaya a representar la obra. Pueden ser niños, pueden ser adultos, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos mayores. De acuerdo a la temática también puede ser la audiencia. Si yo voy a, en este caso que estamos convirtiendo un cuento a una obra de teatro, los cuentos regularmente son más atractivos para los niños, ¿sí? Entonces, si yo en este caso estoy eligiendo mi audiencia para niños, pues tengo que hacer esa adaptación y esa representación y tener un vocabulario
adecuado para que los niños entiendan todo lo que están transmitiendo los actores o los personajes con sus diálogos. Número 5. La iluminación. Hace rato mencionábamos que dentro del guión también se incluye la iluminación, el sonido, la escenografía, todos los detalles de la obra de teatro. Es muy impactante ver cuando en una obra de teatro que se está desarrollando cambian las luces, solamente enfocan al protagonista o al villano o a una persona en especial. Entonces eso también hace muy atractivo la representación de la obra y tiene un impacto para la audiencia. También si tú quieres que tu obra sea una muy buena, entonces también tienes que pensar en una muy buena iluminación. Número 6. El maquillaje. El maquillaje también es un elemento primordial, ya que en ocasiones los actores tienen que cumplir con el perfil que tú buscas acerca de los personajes de la obra. Si el personaje es una persona muy anciana, entonces tienes que buscar un buen maquillista que haga un trabajo excelente y pueda hacer una representación muy conforme al personaje que tú quieres. Si por ejemplo estamos hablando de una obra de teatro donde salgan elementos fuera de la realidad, entonces imagínate cómo tendrá que ser el maquillaje que tendrá que utilizar. Sí, entonces un elemento que también impacta dentro de la representación, pues es el maquillaje. ¿Sí? Número 7. El vestuario. Los vestuarios también son muy impactantes al momento de representar la obra. Imagínate que una obra de teatro de la Edad Media sea representada, bueno, es sorprendente de dónde sacan la creatividad para elaborar esos vestidos tan largos o esos trajes que usaban los hombres tan elegantes, ¿sí? Es muy sorprendente ver cómo todavía podemos recordar un poco acerca de ese tipo de vestuarios, ¿no? Entonces, si el vestuario dentro de la obra de teatro que van a utilizar los personajes es muy atractivo, es muy original, es muy creativo, va a también tener un impacto dentro de la audiencia y entonces tu obra también podrá ser un éxito. Número 8. El sonido. El sonido es muy importante desde incluso la voz de los personajes, ya que en la antigüedad, al no haber micrófonos, los actores tenían que hablar con una voz muy potente para que se escuchara en todo el teatro. Actualmente ya tenemos micrófonos, tenemos diferentes adaptadores que hacen que la voz se distorsione, se haga más potente y pues ya no tenemos que tener esa cuestión de la voz, de fortalecer nuestra voz. Sin embargo, también dentro del sonido abarca la música que incluye. Y para esto podemos tener una música que sea ya prevista, diseñada, donde solamente la pongan los ingenieros de sonido en el momento correcto. O también puede haber obras de teatro donde la música sea en vivo, con una orquesta, ¿sí? Y la orquesta toque en los momentos que necesita la música. Todo esto también lo prevé el mismo director de teatro y es el que va diseñando si precisamente si quiere la música en vivo o ya la quiere grabada, ¿sí? Pero la música es un factor indispensable también para que tu obra sea muy exitosa. Número 9. El voice-over. El voice-over tenemos que tener en consideración que en ocasiones a los mismos personajes se les olvida o se les puede olvidar sus diálogos, ¿sí? El voiceover no es aquella persona que se encarga de decirlos, pero sí se encarga de hacer sonidos para que dentro de la misma representación los personajes o los actores recuerden en qué momento de la obra de teatro van y puedan recordar sus diálogos de manera correcta. Sí, entonces, por ejemplo, si en una obra de teatro la escena tiene una música o no sé, hay una obra donde hay, perdón, un momento donde tengan que darse un beso los actores principales, entonces el voice over va a ser aquel que haga un sonido incluso de burla, puede ser un sonido
de gusto, puede ser un sonido de tristeza, pero esa voz solamente se oye dentro del escenario, pero no se ve a la persona que la hace. Esto permite precisamente que el actor que sigue de comentar su diálogo, pues tenga un éxito y no se le olvide su diálogo. Sí, entonces el voice-over tiene una función muy importante dentro de la representación de la obra de teatro. Y vamos a continuar con el número 10. El número 10, pues ya se imaginarán que será el director de la obra de teatro. El director tiene que ser una persona muy creativa e inteligente, organizada, diseñadora, que promueva precisamente la representación de la obra de teatro. ¿Por qué? Porque quizá el guión ya pueda haber estado escrito por otro autor, y el director decide tomar ese guión y lanzar una nueva representación de la obra de teatro. Entonces el director le va a dar esa adaptación a la obra de teatro según él quiera o él corresponda, si él tenga la intención. Entonces el director es aquella persona que va a dirigir la obra de teatro desde su escenografía, perdón, lo va a dirigir en el guión, lo va a dirigir en las luces, en el sonido. El director tiene que estar en todo momento, en todos los ensayos, tiene que hacer el casting para los actores, tiene que hacer toda la dirección de la obra de teatro y de la representación, ¿sí? Entonces, con estos 10 elementos, tú podrás tener en consideración una buena obra de teatro. Esto te lo menciono por dos cosas. La primera, o porque tú puedes ser un director en una obra de teatro, o porque cuando tú vayas a una obra de teatro puedes analizar estos puntos y considerar o evaluar si la obra de teatro que tú fuiste a ver está muy bien diseñada. Bien, yo tenía preparado una diapositiva, pero por las luces que no se ven muy bien no la presenté. Sin embargo, la diapositiva te la voy a dejar en la plataforma para que te sirva como apoyo para poder realizar tu actividad de este video. Si tienes alguna duda, algún comentario, nos lo puedes hacer llegar, ya sea por la plataforma o por los comentarios aquí en el video. También te sigo invitando a que sigas dándole like y suscribiéndote a los videos, y nos vemos en otra ocasión. Voy a dejar antes de despedirme, una pequeña indicación. Necesito que me indiquen mediante la plataforma quién de ustedes utiliza la aplicación de Zoom, ya que próximamente les tendré noticias nuevas acerca de la modalidad o del diálogo que nosotros podamos tener dentro de estas actividades en casa. Entonces sí es muy indispensable que me mandes esa información y me la hagas saber para yo poder determinar si podemos tener una plática por Zoom en 5 minutos o la diseñemos de alguna manera, ¿sí? Entonces espero tu información y también espero tu suscripción. Comparte nuestro video y muchas gracias. Nos vemos la siguiente sesión.